En diciembre de 2025, los medios estatales chinos hicieron una declaración sonora. El país supuestamente había creado su propia instalación de litografía de ultravioleta extremo. Este equipo es de importancia crítica para la producción de microchips modernos, y hasta ese momento, la única empresa en el mundo capaz de fabricarlo era la neerlandesa ASML. El ruido informativo se elevó de inmediato. En el contexto de sanciones prolongadas, restricciones a la exportación y un bloqueo tecnológico, la afirmación sonó como un desafío. China habría recorrido en apenas unos años un camino que a otros les tomó décadas, y en los titulares comenzaron a aparecer frases sobre un nuevo proyecto Manhattan, solo que en lugar de una bomba nuclear, se hablaba de independencia del silicio. Pero ya pocos días después llegó la respuesta, y no desde despachos políticos, sino de la propia ASML. El director ejecutivo de la compañía, Christophe Fouquet, hizo una declaración rara y contundente en una entrevista con un periódico neerlandés. Según sus palabras, no existe ninguna confirmación factual de un avance chino. Más aún, afirmó directamente que el retraso tecnológico de China es de al menos 8 generaciones. Esto significa que, considerando un ciclo de desarrollo de 1 a 2 años por generación, la brecha es de un mínimo de 10 años. Fouquet recordó que desde hace 8 años, China no tiene acceso a instalaciones de litografía de ultravioleta extremo. Durante todo ese tiempo, el país no pudo ni adquirir el equipo, ni obtener componentes, ni participar en intercambios técnicos. Esto significa que cualquier conversación sobre un salto repentino contradice la lógica más elemental, pero el asunto no se limita a las máquinas en sí. Se trata de un sistema al que está ligado cada elemento, desde la óptica hasta el software. Según Fouquet, la litografía de ultravioleta extremo no es una tecnología que pueda alcanzarse mediante fuerza de voluntad o volumen de inversión. Es el resultado de décadas de acumulación, de la cooperación de cientos de empresas, miles de patentes y miles de millones de horas de trabajo de ingeniería. En su intervención, enfatiza que no se trata simplemente de algo costoso, sino de un límite ingenieril. La creación de estas instalaciones requiere sistemas ópticos de precisión extrema, un entorno de vacío complejo, trabajo con plasma y la coordinación síncrona de decenas de subsistemas en tiempo real. Cada elemento tiene su propio proveedor, su propia escuela científica y su propio saber hacer. Incluso si China, en teoría, lograra reproducir el armazón de la instalación, eso no sería suficiente. Sin acceso al software, a las fuentes de luz, a la tecnología de fabricación de máscaras y, lo más importante, al sistema de servicio postventa y actualizaciones, toda esa máquina seguiría siendo solo una maqueta. Fouquet subrayó que incluso si China obtuviera 3 años de acceso completo, eso no bastaría. Aquí se habla de un retraso de 10 y más probablemente de 15 años. En este contexto, la palabra clave que aparece en cada comentario de ASML es acceso. No simplemente la presencia física de la máquina, sino el derecho a utilizarla. El acceso a una instalación de litografía de ultravioleta extremo no es una simple entrega de un producto. Es todo un sistema de contratos, licencias, soporte técnico, actualizaciones, integración y acompañamiento. Sin ello, la máquina no es más que un armario caro que pesa casi 200 toneladas. El derecho de acceso incluye el mantenimiento, la actualización de componentes, el intercambio de datos de ingeniería, así como la obtención de nuevas versiones de subsistemas que se perfeccionan con el tiempo. Por ejemplo, solo la fuente de luz para estas instalaciones es un negocio independiente, gestionado en conjunto con socios estadounidenses y alemanes de ASML. Estas fuentes no están disponibles para China, no porque alguien sea avaro, sino porque la exportación de tales componentes está prohibida por principio. La propia máquina está construida según un principio modular. Esto significa que las actualizaciones llegan de forma gradual. No es necesario comprar un nuevo equipo para pasar a la siguiente generación, pero sin acceso contractual al sistema de actualizaciones, uno se queda con una versión obsoleta, es decir, se queda atrapado en el pasado. Fouquet explicó que, incluso si China utilizara todos los recursos, incluidos los estatales, para dar un salto en la producción de chips antiguos, esto no la acerca a la creación de un sistema completo de litografía de ultravioleta extremo. La barrera tecnológica es demasiado alta. Se subraya especialmente que la litografía de ultravioleta extremo no es una tecnología que pueda copiarse mediante espionaje industrial o ingeniería inversa. Incluso si se desmontara la máquina original tornillo por tornillo, esto no conduciría a la creación de un análogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos clave simplemente no pueden reproducirse en condiciones locales. Ejemplo, el sistema óptico. Solo una empresa en el mundo lo fabrica, la firma alemana Carl Zeiss. Son espejos con precisión a nivel atómico que reflejan ultravioleta con
una longitud de onda de varios nanómetros. China no solo no sabe producirlos, sino que en el país ni siquiera existe el conjunto completo de equipos para verificar tal precisión. Otro ejemplo son las fuentes de luz. Su potencia, en los últimos 15 años, creció de 11 vatios a 250. Precisamente en ese umbral se hizo posible la aplicación industrial. Antes de ello, toda la tecnología permanecía en el modo de prototipos experimentales. China en esta dirección apenas se está acercando al nivel básico en el que ASML se encontraba hace 10 años. Todos estos elementos no solo son caros, sino raros y únicos. Es imposible comprarlos en el mercado. Todo se cierra en una ecosistema de socios que ASML construyó durante años, y en este sistema no hay ni una sola empresa china. Por eso, cuando en China se escuchan declaraciones de que en el país ha aparecido un prototipo de instalación para litografía de ultravioleta extremo, en el mejor de los casos se trata de una maqueta. Puede que visualmente recuerde al original, pero en esencia es un cuerpo sin corazón. Aquí surge una pregunta lógica: ¿por qué el único propietario de esta tecnología resulta ser precisamente una empresa de los Países Bajos y no alguno de los gigantes habituales como los Estados Unidos de América, Japón o Alemania? Los orígenes de la litografía de ultravioleta extremo se encuentran en el laboratorio estadounidense Bell Labs. En los años 80 del siglo pasado, el liderazgo en el desarrollo de equipos de litografía pertenecía a la empresa estadounidense GSA y a las corporaciones japonesas Nikon y Canon. Entonces parecía que precisamente ellas marcarían el ritmo en esta dirección durante décadas, pero con la llegada de la era de los procesos profundamente submicrométricos, todo cambió. El desarrollo se volvía cada vez más caro, las exigencias de precisión crecían y en el horizonte comenzaron a aparecer limitaciones físicas. La mayoría de los actores simplemente se rindieron. Algunos se fueron a nichos relacionados, otros se concentraron en soluciones más simples. En cambio, la holandesa ASML permaneció. Y no solo permaneció, sino que redobló la apuesta. La empresa continuó invirtiendo en el desarrollo, incluso cuando no había garantías de que esas inversiones se amortizarían. Entonces la ayudaron tres titanes: la taiwanesa TSMC, la estadounidense Intel y la surcoreana Samsung. Precisamente estas empresas invirtieron dinero en lo que más tarde se convertiría en la base de toda la producción de semiconductores. Un papel crítico también lo desempeñaron los socios. La empresa alemana Carl Zeiss proporcionó acceso a una óptica única. Desarrolladores estadounidenses ayudaron con las fuentes de luz. Más tarde, ASML comenzó a adquirir activamente startups avanzadas en los ámbitos de modelado, verificación, control de defectos y fuentes láser. Todo esto se fue integrando en un ecosistema complejo pero gestionable. El resultado fue una máquina única, con un peso de casi 200 toneladas, ensamblada a partir de más de 100.000 componentes, de los cuales miles son críticamente importantes y no tienen análogos. Pero incluso dejando de lado la litografía ultravioleta extrema, China todavía no ha dominado plenamente la etapa anterior, la litografía ultravioleta profunda. Es precisamente el equipo que ASML producía hace más de 10 años y que hoy se utiliza para fabricar chips con normas de 28 nanómetros y superiores. Hace varios años, China compraba activamente este tipo de instalaciones a través de terceros países, mediante esquemas grises y filiales fuera del continente. Algo logró importarse y algo no, pero incluso aquellas máquinas que terminaron dentro del país no dieron el efecto esperado, porque una vez más, no había acceso. Sin contratos de servicio, sin actualizaciones y sin soporte técnico, un equipo complejo se convierte en un aparato caprichoso. Y en octubre de 2025, ocurre un evento que pone todo en su lugar. Uno de esos equipos, obtenido en el extranjero, se avería. La parte china, en un intento por entender el problema, desmonta la máquina por su cuenta. Cuando llegan los especialistas de ASML para el diagnóstico, descubren que el sistema fue desmontado sin autorización y que durante el reensamblaje se cometieron errores que dañaron componentes. Desde el punto de vista técnico, esto constituye una violación de las condiciones de mantenimiento y desde el punto de vista político, un intento evidente de realizar ingeniería inversa, es decir, de comprender cómo está construida la máquina para intentar reproducirla de forma independiente. La reacción de ASML fue previsible, negativa a continuar el mantenimiento. La máquina fue apagada y el contrato anulado. Esto se convirtió en una señal importante. Incluso el equipo antiguo sigue bajo el control del fabricante, y aún teniendo acceso al chasis, sin acceso al conocimiento de ingeniería y a la cadena de componentes, no habrá ningún avance. Sin embargo, un mes después, en diciembre, los canales estatales chinos vuelven a emitir un comunicado
comunicado. Supuestamente ya se ha creado y probado un prototipo de una instalación de nivel ultravioleta extremo. En el contexto del incidente de octubre, esta declaración provoca no tanto sensación como escepticismo. ¿Qué ocurrió en esos 2 meses? ¿De dónde surge una victoria tan repentina? Algunos analistas, incluido un experto anónimo conocido como el señor Z, consideran que la esencia es la siguiente. Tras el escándalo, ASML aún pudo, bajo presión o por error, restablecer el acceso a uno de los equipos antiguos. China obtuvo no solo soporte técnico, sino también un canal temporal de retroalimentación con datos de ingeniería. Tal vez fue parte de un acuerdo, tal vez el resultado de una filtración interna. Pero incluso si el acceso fue restablecido, esto sigue sin ser EUV. Es una instalación de ultravioleta profundo de hace una década y, ni por nivel ni por capacidades, da derecho a hacer declaraciones sobre la preparación para procesos tecnológicos de 5 o 3 nanómetros. En esencia, lo que China presentó como un prototipo de EUV pudo haber sido un aparato DUV ensamblado a partir de módulos antiguos, grande, pesado, externamente parecido al original, pero con capacidades limitadas al nivel de los años 2000. Esto no es un avance, sino una imitación. No es un resultado de ingeniería, sino un gesto político. Todo esto nos devuelve a lo principal. Sin un acceso real, no al hardware, sino al ecosistema, es imposible repetir el camino de ASML. No se puede construir un puente con los restos de otro puente sin tener mapas, ingenieros y soportes. El salto chino es posible, pero no será en un mes ni en un año. Será a lo largo de una generación, y solo si nadie apaga la luz.